¿Se ve o no? Sí, profe. Ya, vamos a dejar eso, vamos a volver a la presentación. Entonces, a eso yo me refería con identificación del riesgo. ¿Ah? Eso es lo que estábamos viendo, eso es lo que vimos en esos dos libritos. Esos son los riesgos, son muchos riesgos, son muchos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí este está sacado del primer libro que vimos, del Safe Works Australia, en que hay en el área de perforación y tronadura, por ejemplo, todos estos temas que son actividades o sectores de gestión, de trabajo, que pueden generar riesgo. ¿Ya? El almacenamiento, transporte y uso de explosivos, el más importante. Competencia de los operadores de explosivos, la estabilidad de la frente que viene, accidentes durante la perforación, movimiento de la maquinaria, ya le dije, eso es súper importante, ese movimiento de la maquinaria es como lo que más se nota, es lo que más podría generar problemas. Porque a pesar de que estos son más, una falla en explosivos muy grave, hay mucho control. Pero la maquinaria se mueve tanto, son tantas maquinarias y tanto movimiento de maquinaria que es lo que más genera accidentes. Entonces, la iluminación, la señalética, las líneas eléctricas son cosas que hay que mantener controladas. Las líneas de aire comprimido, de agua, la entrada de agua, el agua. Esa es otra que va como que piola, así como que no pasa nada, pero sí. Eso es lo que genera muchos problemas. ¿Ya? Proyecciones de roca durante la voladura, controlado también, ruido, polvo, gases, vibraciones, tiros quedados, ventilación. ¿Ya? Entonces, esa es otra. El tema de la ventilación también es un tema que hay que tener mucho cuidado. Fíjense que esto sigue, está en la misma lista. Estabilidad del terreno, acuñadura, maquinaria de extracción de marina, estabilidad del tramo sin soporte, accidente, colocación del soporte primario, trabajo en altura, movimiento de elementos pesados, drenaje. Por ejemplo, este también, trabajo en altura, también es lo más común en construcción. Entonces, uno debe enfocarse en los más peligrosos, en los que más generan los de mayor probabilidad, como decía. Ya, el riesgo, entonces, el riesgo es probabilidad de ocurrencia por magnitud de las consecuencias. La mejor forma de evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento es mediante la frecuencia de aparición de este evento. ¿Ya? Estamos hablando de lo mismo. La probabilidad tiene que ver con la frecuencia. Para ello es útil contar con un equipo de evaluación formado por ingenieros de túneles con suficiente experiencia. Todos ellos habrán experimentado problemas en sus obras y además conocerán problemas de otras obras que se podrán comparar con el número total de proyectos en que han participado. Esto puede dar una idea general de la frecuencia de aparición de los diferentes problemas. Esto no siempre es fácil, ya que contar con un equipo completo y numeroso suele ser muy complicado cuando no imposible. Normalmente se recomienda clasificar los riesgos en intervalos, ¿ya? Para empezar a trabajar con ellos y a manejarlos en tablas, como esta. ¿Ya? La frecuencia puede ser expresada por año o por kilómetro de túnel. ¿Ya? Acá se expresa como evento durante todo el tiempo que dura la construcción. Entonces, esto es una tabla, no es la única. Entonces, ¿qué se le llama improbable? Que calificamos como 1 a un suceso que es extremadamente difícil que ocurra una vez. Remoto, que ese suceso es difícil que ocurra una vez. Otro que es posible, que es posible que ocurra más de una vez y es posible que ocurra frecuentemente. ¿Ya? Siempre durante la vida útil de una obra. Esto es una tabla. Consecuencia. ¿Ya? Este es frecuencia o probabilidad y este es consecuencia. Entonces, también se recomienda categorizar, clasificar en 5 categorías. O sea, en las tablas tienen 5 casilleros, digamos. ¿Ya? Daño a los trabajadores. Esta es una consecuencia. Daño a tercero es otra. Daño a la propiedad es otra. Daño al medio ambiente es otra. Retraso, pérdida económica y pérdida de prestigio. ¿Ya? Y cada una tiene una tablita de 5 casilleros. ¿Ya? Y uno los pone. Esto es
dependiendo de cada proyecto. ¿Ya? Entonces aquí se considera desastroso con más de 10 muertos. Severo con 1 y 10 muertos. 1. ¿Ya? Puede que tú, por los estándares, uno diga, no, desastroso es un muerto. 1. ¿Ya? O sea, uno confecciona la tabla. Daño a terceros, ya, generalmente este es como para la empresa y para el cliente es peor que esto, porque son personas que no se supone que no están trabajando, ¿ya? Que no tendrían por qué estar afectados los riesgos de, que se manejar equipo, manejar explosivos, esas cosas, entonces es más estricta, esta tabla es más estricta. Propiedad de los terceros, también, uno evalúa cuáles serían las peores consecuencias, los valores más graves, y los pone en una categoría. El medio ambiente, también. O sea, si el daño al medio ambiente es severo, es permanente, etc., uno le pone una categoría. Los retrasos, lo mismo. Ya. Pone un retraso, cuál es lo máximo que tú puedes aguantar en tu proyecto, y así lo vas reduciendo. Y los costos, las pérdidas, también. Las pérdidas de prestigio también es un tema que lo debe con el cliente. Entonces, ¿qué se hace? Me quedó todo rayado esto. Me quedó rayado de la clase pasada. Entonces, la matriz de riesgo. ¿Ya? Eso es lo que andamos buscando, la matriz de riesgo. Entonces, por un lado tenemos las consecuencias y por otro lado tenemos la frecuencia. Y las cruzamos. Y esta tabla la preparamos antes de partir. Entonces, decimos nosotros que la consecuencia desastrosa no la podemos admitir. Entonces, hasta el nivel de ocasional lo ponemos como inaceptable. ¿Ya? Acá también, cuando es severo, pero muy probable, tampoco. Entonces, hacemos un grupo de esta tabla que lo va a ser inaceptable. Otro va a ser evitable, que significa, ¿qué significa inaceptable? Inaceptable es el riesgo que debe ser reducido al menos a evitable, cueste lo que cueste. ¿Ya? Esto es súper importante. O sea, esto es importante. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no me diseño? Aquí este. Claro, ya, cueste lo que cueste. Este es el que. Vamos por aquí, inicio. Vamos a poner rojo o rosado, no sé. No importa, no voy a poner nada. Ya. Entonces, el inaceptable hay que evitarlo, cueste lo que cueste. El evitable, o sea, se deben aplicar medidas correctivas, ya, implementarlas si sus costos no son desproporcionados respecto a la reducción del riesgo obtenida. ¿Ya? Entonces aquí hay que aplicar una medida de mitigación razonable. Aceptable, dice que el peligro se gestionará durante el proyecto, no es necesario poner medidas mitigatorias. Yo lo puedo aceptar. E insignificante, yo lo puedo olvidar, porque no tiene ningún efecto. ¿Ya? Esa es como la idea. Eso es como la idea. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a leer esto de la mitigación. Ya, vamos a leerlo porque después vamos a tratar de hacer un ejemplo. Entonces, esto es ejemplo de perforación y tronadura. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, todas las faenas mineras exigen equipo de protección personal. ¿Qué logran con eso? Que ya se reduzcan un montón cualquier tipo de accidente. ¿Ya? Este equipo de protección personal es una obligación en todas las faenas. Hoy día es una cosa súper común esto.
Además, bueno, las faenas mineras son hoy día las empresas súper dedicadas a esta gestión del riesgo. Entonces, tienen su reglamento de seguridad, procedimiento para actividades peligrosas, señalética, tiene un montón de cosas que tratan de buscar el máximo de seguridad. Procedimiento en caso de accidente, si ocurre el accidente también. Evacuaciones, los equipos, las postas, el primer auxilio, un montón de cosas. Sistemas de alarma, limitaciones para los niveles de ruido, o sea, los equipos tienen silenciadores, por ejemplo, las descargas de hormigón en las constructoras tienen sus túneles de acústico, los explosivos se manejan con normas, un montón de normas, certificaciones para operarios, para los que hacen soldadura, oxicorte, todo eso tienen que tener certificado. Mantención obligatoria de equipos móviles, o sea, los talleres los mecánicos son súper importantes, los mecánicos, parte del equipo, o sea, no pueden haber equipos sin mecánicos. No digo sin conductores, sin mecánicos. La mantención de las líneas de suministro, también ponen líneas de corriente o de agua y tiene que alguien estar inspeccionándolas. Y diseño con los estándares mínimos de la industria. Por supuesto, todas las normas, todo lo necesario para que queden bien hechas. Uso de maquinaria relevante, eso también es nuevo. Antes no existía eso, pero hoy día también es impensado que la gente vaya y se suba arriba de una escalera nomás. O sea, existen todavía, pero son faenas chicas. No sé si se han dado cuenta ya en la mayoría de los videos que hemos visto con maquinaria grande, usan levante de personas, pues, no son escaleras. Uso de maquinaria de control remoto, también esa es como nueva, se usa para mucho. Ya, eso, para muchas obras se usa eso. Y en particular, la principal es la TBM, pues la tonelera, que es una máquina de control remoto, de alguna manera. Vehículos con alarma de retroceso, eso ya es antiguo, pero es muy importante también, o sea, eso también fíjense que son cosas sencillas, son medidas de mitigación, monitoreo geotécnica, eso tiene que ver con el diseño. Entonces, cuando uno dice el monitoreo es parte del diseño, eso es súper importante. Mapeo geológico de la frente, chequeo del diseño, también es parte de la garantía que tengo yo de que estoy en un medio que conozco. Uso de smooth blasting y precorte, son técnicas de voladura suave para tener el mínimo de proyección y una superficie de recorte del terreno suave. Presostenimiento también. Todo eso me garantiza que la estabilidad es mejor que si no lo usara. Inyección para el flujo de agua. ¿Qué se hace? Se evalúa la condición inicial y se verifica si el riesgo es aceptable con las condiciones de seguridad predefinidas o estándar de la industria. Si las condiciones no son aceptables, se deben considerar medidas de seguridad adicionales hasta que cumplan los mínimos aceptables. Entonces, esto es súper, súper importante. Esto es lo que se hace, esto es lo que es una evaluación del riesgo. ¿Ya? Entonces, guardamos esta y vamos a ver un taller. O sea, un taller. A ver, voy a ver si... no, mejor este no. Acá hay un... Pasa que esto fue como una clase especial con un taller de riesgo. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de un taller de riesgo que se hace para evaluar los riesgos en una obra. ¿Ya? Puede ser cualquier obra, no necesariamente un túnel. ¿Ya? Entonces se identifican los objetivos, que es para identificar los riesgos. El objetivo de esto es identificar los riesgos en forma temprana. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer un taller. ¿Ya? Y esto está hecho, por ejemplo, para la etapa de diseño. ¿Ya? Entonces, los riesgos de diseño, hay riesgo de construcción, riesgos de operación.
¿ya? Pero esto se hace en forma temprana, antes del diseño. ¿Ya? Después, descripción de las obras, uno hace, por ejemplo, una descripción de obra. Así van a ser los túneles. ¿Ya? Esto es la forma típica que se hace un proyecto, un pique, una galería, una estocada. Y voy describiendo la obra. Aquí estoy usando la maquinaria, que uso una grúa, puedo usar capacho. Ahí hay dos medios en esta cuestión, hay dos. La foto. Aquí se ven dos sistemas de extracción de marina. O sea, está la grúa torre, que se puede usar para subir, bajar de la obra por el pique de cualquier cosa, pero este capacho, este sistema de cinta vertical es para la marina. ¿Ya? Entonces, esto se instalan al lado del pique. ¿Ya? Fijan, aquí hay un puente grúa. Se bajan los materiales por aquí y entran. Se baja la maquinaria. Esto puede colgar cualquier tipo de maquinaria y la baja para abajo. ¿Qué más? La cinta vertical ocupa poquito espacio acá abajo. Bueno, estos son los rendimientos. ¿Qué más? Tenemos una máquina proyectora de choque. Son bastante más comunes hoy día que antes. Entonces, así son. Los camiones mixer. Eso cuando ya hay una cierta distancia a la frente. Si no uso bombas, estas son las dimensiones del camión. Tengo que tenerlo previsto. Los jumbo. Entonces, esto en minería son súper comunes. Son de varios brazos y dependen del tamaño de la frente. Y ahí, esto operan en la frente y entran y salen. Ya. Este es el manipulador, este es el alza hombres. ¿Ya? Este es el que levanta una jaula como esta para gente. También van a estar por ahí. Entonces, aquí vamos a describir cómo se construye un túnel, una obra de metro. Ya vamos a partir por eso porque es en suelo. Entonces, el brocal, yo hago esta descripción, hacemos esta descripción para que se den cuenta de todas las faenas y cuáles podrían ser los eventuales peligros. Entonces, primero hay una retro chica que limpia el terreno. Y uno dice, ya, ¿cuáles son los peligros? Uno tiene que ir uno por uno. Tiene que ir uno por uno. Entonces, uno describe la faena y evalúa el riesgo, lo anota. Lo anota en una planilla. Entonces, tengo que despejar el terreno. Después, va para abajo. Después, pongo el emplantillado y pongo estas barras. Las barras se usan para después hacer el empalme. ¿Ya? Después pongo la armadura, ¿ya? Con los problemas de armado, que la gente puede tener golpes, etcétera, tiene que usar guantes. Fíjese, este viejo no tiene guantes. Eso, un inspector debería decirle, oiga, usted no puede estar con esta cuestión, pues tiene que usar guantes. Mira, yo mismo lo veo, pues, ese viejo tampoco tiene guantes. Si yo soy segurito, le digo, no se puede seguir trabajando. Lo bueno es que tiene lentes. Si fijan que está usando lentes, porque es una faena peligrosa. Después el moldaje. Los tipos tienen que clavar, qué sé yo, y uno va registrando todas las tareas. Ya, ahí está puesto el moldaje, llega el hormigonado. Ya, hecho el hormigón. ¿Fijan? Cada faena tiene sus complicaciones, sus peligros. ¿Ya? Entonces, hago la excavación. Después que hago el brocal, hago la excavación. La excavación está definida, hacerlo así, un pique como para el metro, y por cada 2 metros, en franjas de 2 metros. Entonces, hago la excavación, debajo del brocal, 2 metros. Hago la excavación por cuarto, y en cada excavación voy colocando shotcrete primero y malla. Entonces, vamos a partir de acá, ahí está. Está excavando la máquina primero, saco el material y después
chocreteo. Entonces, ahí. Entonces aquí limpian un poco, qué sé yo, y chocretean. Ahí están chocreteando la frente, ¿se fijan? Tienen hormigón proyectado por capa. Después tienen que poner los fierros de la segunda capa, después el chocre, ponen los otros fierros, van empalmando, qué sé yo, y ponen las mallas. ¿Se fijan? Aquí hay un viejo que está colgado, no debería estar colgado, debería tener una cola. Y así. A ver, ya. Entonces vamos a ir un poquito más rápido. Acá estoy llegando abajo. ¿Se fijan? Esta máquina de colocación de paraguas la descolgaron con una grúa torre o una grúa móvil. Entonces con la retro va bajando, haciendo eso, van chupleteando hasta llegar abajo. Cuando llegan abajo, ponen estos pernos paraguas y después rompen. Y se meten. Ahí están bajando equipo, otro equipo, la grúa, ¿fijan? Y así se saca la marina. O sea, por capachos, que estos son los capachos que los levantan. Ahí. ¿Se fijan? Ahí están levantando el capacho que llenó una retro abajo. Ahí está echando la tierra el capachito ese. Y después lo sube la grúa. Y lo descarga. Lo sube aquí. Esto no es una grúa torre, es una grúa de esta. Bueno, lo descarga aquí en una especie de columpio. Y ahí carga el camión. Entonces, tengo que definir el proceso completo, o saberlo, para anotarlo después. Estas son todas las instalaciones que hay en el pique. Luego hago la secuencia de mi excavación de túnel. Ya, primero, por ejemplo, si es un túnel grande, lo hago con side drift. Este es un side drift. Excavo un lado primero, llego hasta un cierto nivel, después empiezo por el otro lado. Llego hasta el fondo y demuelo esta viga. Después tengo que poner el revestimiento primario. Ya, después hago aquí, esta es la galería de acceso, y voy a romperla para salir con el túnel de estación. Ahí hago el hoyo. Entonces, ahí se demuele, se empalma, sigue para allá. ¿Ya? Entonces, esos son los peligros que hay. Esto es lo que podría pasar, es lo peor que podría pasar. Entonces, vamos a ir a la tabla. El monitoreo. Ya. Entonces, identifico los riesgos. Ya. Acá está por etapa. La ingeniería conceptual. Tengo los riesgos de elegir mal el sitio, los riesgos geológicos, mal la alternativa, equivocarse en el presupuesto, equivocarse en el presupuesto general, la rentabilidad. La básica, no obtener los permisos, los costos de expropiaciones, mal las negociaciones, presupuesto, malo. Ingeniería de detalle. Voy así, etapa por etapa. Y construcción, estos son los riesgos generales, grandes. Después están los detalles que vimos. Entonces, identifico los riesgos. ¿Ya? Todos los riesgos. Entonces, fíjense la cantidad de riesgos que puedo evaluar. Acá están por área. Están por área, un proyecto grande. Ya. Entonces, o lo hago por área física o por tareas. Ya. El barrido por tareas es lo que hicimos recién de mirar cuáles son las tareas. Y yo puedo definir mis tareas. Ya. Esto es para el exterior. Ya. Esto es lo que vimos ahí, la fuente de riesgo. Más riesgo, más riesgo. Ya. Entonces, espérense. Ya, la probabilidad de ocurrencia. Estas son otras tablas parecidas a las que esta fue la que vimos recién. Aquí hay otra. Habla en porcentaje de ocurrencia. Y consecuencias. Entonces, vimos que están esas consecuencias. Acá hay otra tabla de consecuencias. Dice, hay otra tabla de consecuencias que afectan al cronograma de esta manera.
está más especificado. Entonces, los niveles de riesgo, y aquí está. Entonces, esta es la tabla que yo voy a usar, y cada una de las actividades la tengo que meter en la tabla. A ver, vamos a ver si encuentro una. A ver. A ver si está aquí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. A ver si... Entonces, ya. Esto es un ejemplo nomás. Entonces, por ejemplo, digo, evento de riesgo. Maquinaria suspendida en un pique subiendo o bajando, que caiga sobre una persona. El riesgo entonces es que cae sobre una persona y además se rompe la máquina. Probabilidad de ocurrencia remota. Ha ocurrido, ¿ah? No sé si vieron, la otra vez vieron, ¿dónde está? Yo lo vi. Ha ocurrido. Pero es remoto. ¿Ya? El costo sería el costo alto. Y esto tendría que tener yo la tabla de salud. Por ejemplo, acá tengo todas las posibilidades de consecuencia. Entonces, a ver, aquí. Es que esto de llenar una matriz de riesgo es una cosa de súper complicada. Claro. Entonces, esta cuestión me voy a marear mucho. A ver. Ya, tendría que tener la mano para poder. Ya, entonces la probabilidad de 1 a 5, ya, siendo 1 la menor probabilidad. Tengo que tener la tabla para tengo que tener la matriz. ¿Dónde está? Claro, lo que tengo que hacer yo es tener esta tabla a la vista. Ya. Entonces, luego, ahí empiezo a llenarla. Claro. Entonces, ¿qué? La probabilidad que ocurra esta situación, yo digo, es raro, poco probable, posible, probable, casi cierto. Poco probable. Ya, entonces, por eso es 2. Ponemos 2. Dentro de esta tabla es 2. Y la consecuencia, si cae o le pasa algo a alguien, puede ser aquí entre significativo, entre significativo y alto. Aquí está. Insignificante no es. Menor, es más que menor. Moderado, por ahí, 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces yo me voy por 4. Salud y seguridad es 4. Y entonces el cruce de los dos, el nivel de riesgo, es 4. 4 con poco probable. Ahí. Es significativo o evitable. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner protocolos de ISAGE. Voy a hacer algo. ¿Ya? Entonces ahí yo bajo la probabilidad. La consecuencia sigue siendo la misma. Pero al bajar la probabilidad,
bajo de aquí a esta y me quedo. Claro, si estoy aquí, bajo a un nivel aceptable. Aquí está el pata está en verde. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que hacer algo para bajarlo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo mejor, más clarito. Práctica. A ver. Aquí hay uno video. A ver si. Son las 9:10. Ay, ay, ay. Ahora, a ver si lo aclaramos con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, comúnmente conocida como MIPER o matriz IPER o inventario de riesgos críticos. En este video vas a aprender de manera práctica la forma en cómo tiene que ser llenada una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Perdón, ¿se escucha, chiquillo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Que desde nuestra visión y desde nuestra experiencia empírica nos ha permitido, ¿verdad?, desarrollar la matriz de manera eficiente y eficaz. De manera que si quieres potenciar tus conocimientos o bien quieres aprender cómo se tiene que llenar esta matriz de riesgo, te sugiero que te quedes con nosotros. Primero que todo, vamos con el qué. ¿Qué es una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo? Bueno, esta matriz, o MIPER, ¿verdad?, es una matriz que permite subdividir tareas generales para poder identificar peligros, identificar riesgos asociados a esa tarea en particular, poder determinar cuáles son las medidas preventivas que se están ejecutando hoy día en tiempo real y poder valorarlos en términos de frecuencia y en términos de gravedad. ¿Para qué? Para poder determinar, entre otras cosas, ¿verdad?, cuál es la categoría de riesgo. Es decir, si un riesgo amarillo, ¿verdad?, moderado, un riesgo verde, ¿verdad?, que está bajo control, o un riesgo rojo, que sería lo que se denomina un riesgo crítico. Por lo tanto, para yo poder determinar eso, tengo que valorar y también tengo que establecer un plan de acción correctiva para permitir que en mi matriz el día de mañana estén todos, ¿verdad?, los riesgos valorados en riesgo bajo control, es decir, riesgo verde. ¿Para qué sirve la MIPER? Bueno, ya dijimos que tenemos que subdividir las actividades y tenemos que definir cuáles son riesgos críticos, cuáles son riesgos moderados, cuáles son riesgos que están bajo control y en verde. Bueno, eso lo hacemos en definitiva para poder saber cuáles son las herramientas preventivas que se tienen que aplicar para una determinada labor. Procedimientos de seguro de trabajo, permisos de trabajo, análisis de seguros de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, la matriz es básicamente una herramienta preventiva que me permite inventariar, ¿verdad?, todas las herramientas preventivas que tengo que aplicar para que los riesgos se mantengan siempre bajo control, es decir, que estén en todo momento en categoría verde. ¿Quién debe llenar la MIPER? Bueno, la MIPER tiene que ser llenada en conjunto entre el APR, asesor de prevención de riesgos, con los supervisores de la empresa. Es importante señalar
que el APR no lo puede hacer solo y tampoco los supervisores de la empresa lo pueden hacer solo, porque en definitiva tiene que haber una mixtura entre lo que es la normativa legal vigente que maneja el APR, ¿verdad? Y lo que es la evidencia empírica, la ejecución del trabajo que la maneja el supervisor comunal. ¿Cuándo se debe llenar la MIPER? Bueno, la MIPER tiene que ser llenada siempre antes de ejecutar la tarea. Por eso es tan importante que se inventaríe con esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos una determinada tarea, pero siempre antes, para yo poder definir qué herramientas preventivas voy a ejecutar en particular. Por ejemplo, puedo ejecutar también, además de las que ya dijimos, bueno, listas de chequeo, etcétera. Es decir, hay una serie de herramientas preventivas que yo voy a poder determinar en base a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Bien, a continuación estableceremos de manera simplificada la forma en cómo se debe llenar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder llenar una MIPER en conjunto con los supervisores, es necesario tener bases técnicas claras y precisas que permitan definir la manera correcta de llenar la matriz. De manera que en la descripción de este video te dejaré la base técnica y un formulario de la matriz para que puedas descargarla. Primero partiremos analizando la tarea de un operador de grúa horquilla. En la primera celda indicada como proceso, definiremos el proceso de producción de poliestireno. En la actividad será la operación de grúa horquilla. En actividad rutinaria o no rutinaria, la definiremos como rutinaria. Luego pasaremos a los peligros, en donde destacan la fuente, situación o acto. Recordemos que peligro, según la norma OSA 18001, se define como fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos. A continuación se establecen dos tablas que permiten graficar de manera sencilla qué vamos a entender por fuente o situaciones. Así también, ahora estás visualizando otra tabla que permite establecer qué vamos a entender por actos. Una vez definido el concepto de peligro, vamos a definir para esta actividad en particular cuáles serán nuestras fuentes, situaciones o actos. Para los peligros de la celda fuente o situación, se encuentran advertencias poco claras o inexistentes, equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento, falta de hoja de datos de seguridad del combustible de la grúa, iluminación insuficiente, falta de orden y aseo, falta de delimitación de pisos, carga de combustible, operación de maquinarias en superficies. En los actos de peligro podemos advertir el no advertir o no señalizar, no realizar mantenciones preventivas, sensibilidad a sustancias químicas, tiempo de reacción lenta, fatiga visual debido a carga de duración laboral, rango de movimiento restringido, inhabilidad para comprender de manera taxativa el circuito de tránsito, falta de experiencia, deficiencia visual o deficiencia auditiva. En la celda de incidentes potenciales definiremos choques contra elementos móviles, choque por otro vehículo, choque contra objetos o estructuras físicas, atropellos, contacto con sustancias químicas o gaseosas. Para poder evaluar exitosamente el riesgo, nuevamente echaremos mano a nuestra base técnica preventiva. Entre otras cosas, la base técnica preventiva nos permitirá determinar de manera taxativa y de manera que todos los trabajadores sepan la manera correcta de valorar cuáles van a ser las distintas puntuaciones que van a recibir cada riesgo, de manera de poder definir si este riesgo corresponde a riesgo crítico, riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo importante. Una vez definidos los incidentes potenciales, debemos definir cuáles son las medidas de control de riesgos que está estableciendo actualmente la empresa, sean estas formales o tácitas. Luego, para la evaluación de riesgos, vamos a definir en base a nuestra base técnica preventiva cuáles van a ser las valoraciones de probabilidad y severidad en esto de la valoración del riesgo.
Es importante señalar que la base técnica preventiva nos permitirá trabajar con los mismos estándares en cualquier centro de trabajo en el que estemos. Así también es importante señalar que cada peligro debe ser evaluado para definir cuál es la clasificación del riesgo. Por último, una vez valorizados todos los peligros y una vez clasificados todos los riesgos, se deben establecer cuáles serán las medidas de control de riesgo operacionales para la actividad, en las cuales se debe tener en claro que no se pueden definir medidas de control de riesgos específicas, sino más bien tienen que ser medidas de control de riesgos organizacionales, como por ejemplo, para el peligro de advertencias poco claras, sabemos que la medida de control es que la empresa cuenta con un circuito de circulación tácito y algunas señalizaciones generales, lo cual claramente no es suficiente. Por lo tanto, como medida de control de riesgo operacional, estableceremos la obligatoriedad para la empresa de elaborar un proyecto de señalización de áreas de tránsito mixto entre personas y grúa horquilla. Para el peligro de equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento, sabemos que las mantenciones se realizan pero conforme las grúas van fallando. Por lo tanto, esto también es ineficaz e ineficiente. De manera que la medida de control de riesgo será establecer un programa de mantenciones preventivas, elaborar un procedimiento de trabajo seguro para mantenciones y establecer un sistema de bloqueo y etiquetado para las mantenciones propiamente tales. Para el peligro de falta de hoja de datos de seguridad del combustible de la grúa, sabemos que no existen medidas de control, de manera que vamos a establecer la tenencia por cada una de las grúas horquillas de la hoja de datos de seguridad, la capacitación de cada uno de los trabajadores con respecto a la hoja de datos de seguridad y una lista de chequeo diaria de la grúa para poder establecer que la grúa cumpla con tener todos los implementos y todas las condiciones de funcionamiento mínimas para su trabajo correcto. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, premianos con un like. Por favor, también te pedimos que compartas para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Ya. Entonces, ¿les quedó clara la idea? Fíjense que eso fue solo una actividad. Por eso también tiene que ser llenado en una tabla Excel, por gente que sepa y todo. Yo lo que me interesa es que sea la idea de que esto es necesario y más o menos cómo se hace. Les voy a mandar donde está este video para que lo tengan. Entonces, ¿dónde está? Se me enredó. Ah, aquí está, ejemplo práctico de materiales. Ya, ya, ahí se fue. Entonces, en realidad me faltó pasar esto. Entonces, lo vamos a dejar afuera de la prueba esto, ¿eh? Va a ser solamente las 3 primeras clases. ¿Ya? Y va a quedar entonces para el día martes 21. Martes 21 tendríamos la primera prueba. Ok, profe. Ya, chiquillos. Los dejo entonces. ¿Alguna pregunta?